Durante la cena, mi hermana dijo que estaba embarazada, que el padre del bebé era mi marido. Pero entonces yo revelé un secreto. Ya sabes, ¿qui crees que conoces bien a las personas más cercanas? Confías en que, pase lo que pase, ciertos límites nunca se cruzarán. Bueno, yo como lo pensaba. Mi nombre es Marina. Tengo 29 años. Esta es la historia de cómo me di cuenta de que algunas personas son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Era un jueves de marzo, que recibí la noticia de mi ascenso. Después de 4 años como gerente de proyectos en una empresa tecnológica en Madrid, Kung, me convertí en directora comercial. No podía dejar de sonreír en la oficina. Llamé a David, mi marido, a Beatriz, mi hermana menor, para compartir la alegría. Les propuse, esta noche vamos a celebrarlo a El Invernadero. Es un restaurante italiano de lujo en el centro, donde una cena cuesta más que el salario mínimo. Pero yo podía permitírmelo. Había trabajado muy duro para esto. Llegué primero al restaurante, con ese vestido azul marino que David siempre decía que me quedaba de maravilla. Elegí una mesa en un rincón discreto. Quería privacidad para celebrar. El salón estaba lleno de ejecutivos parejas elegantes. Era el tipo de ambiente en el que me sentía cómoda tras años construyendo mi carrera. Aquí los vi llegar juntos. Me pareció extraño. Beatriz estaba radiante, con una sonrisa que no le veía hacía tiempo, y David parecía nervioso. Él siempre se sentía un poco fuera de lugar en sitios tan sofisticados, pero esa noche había algo más. Una tensión en el aire que no lograba identificar. Felicidades por el ascenso, Mari. Beatriz me abrazó con una efusividad sospechosa. Ella no solía ser muy cariñosa, menos conmigo. Pedimos una botella de vino Chianti de 200 euros. Empecé a contarles sobre nuevos proyectos que lideraría, el aumento de sueldo del 40% Cojoy de desarrollo internacional. Beatriz escuchaba con atención. David no paraba de juguetear con su servilleta. De repente, Beatriz me interrumpió en medio de mi entusiasmo. Nosotros también tenemos una gran noticia. Cogió la mano de David sobre la mesa. Se me encogió el estómago. Estoy embarazada. El mundo se detuvo, literalmente. El ruido del restaurante se convirtió en un zumbido lejano. Las luces parecieron parpadear. Me quedé mirando las manos de mi hermana, entrelazadas con las de mi marido como si fuera una alucinación. Embarazada. Beatriz esperaba un hijo de David. Sé que es una situación compleja, dijo David hablando por primera vez, con la voz entrecortada. Pero sucedió, nos hemos enamorado. Me miraban con una mezcla de expectación, una satisfacción difícil de ocultar. Era como si esperaran que yo explotara, que gritara, que montara un escándalo para que las mesas de al lado tuvieran algo de qué hablar. Pero no pude hacer nada más que mirar. Mi hermana, Beatriz, a quien yo había ayudado a pagar la matrícula de la universidad y mis padres pudieron, estaba de la mano de mi marido, embarazada de él. Me contaba esto justo el día de mi ascenso. ¿De cuánto? Logré preguntar, con una voz extrañamente tranquila. De 3 meses, respondió Beatriz, acariciando su vientre, todavía imperceptible. Empezó justo después de tu cumpleaños. Mi cumpleaños es en diciembre, ahora es mayo. 3 meses de traición, 3 meses de mentiras, 3 meses riéndose de mí mientras yo trabajaba 12 horas al día de conseguir un ascenso que quería compartir con las personas que amaba. Marina, ¿di algo?, pidió David. Y por primera vez en años, lo miré de verdad. Me fijé realmente en el hombre con el que llevaba casada 4 años. Parecía aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima, como si esto fuera una liberación para él. ¿Qué quieres que diga?, pregunté, todavía con esa voz ajena. Al menos danos la enhorabuena, sonrió Beatriz, con una sonrisa nerviosa pero triunfante. Mira, Mari, sé que no es fácil, pero estas cosas pasan. El amor es el amor, ¿no? Y está el bebé. Volvió a tocarse el vientre. El bebé necesita a su padre, a su madre juntos. Cogí lentamente mi bolso, dejé 2 billetes de 50 euros en la mesa, más que suficiente para mi parte. Me levanté. Me voy a casa. Podéis hacer lo que queráis. Mientras caminaba hacia la salida, oí a David decir mi nombre, pero no me volví. En el espejo del restaurante, pude ver su reflejo. Seguían sentados. Beatriz estaba sonriendo. Durante toda la infancia, Beatriz vivió bajo mi sombra. Eso le molestaba profundamente. Yo era la hija mayor, la responsable, la que sacaba buenas notas sin mucho esfuerzo. Ella era la pequeña, la mimada, a la que mis padres protegían de todo. Pero por alguna razón, eso nunca fue suficiente para ella. Crecimos en una familia de clase media en Sevilla. Mi padre era contable, mi madre maestra de primaria. No éramos ricos,
pero con nos faltaba nada. Sin embargo, Beatriz siempre sentía que merecía más. Ki conseguí una beca completa de estudiar Administración de Empresas en Madrid. Beatriz Kong tardó en decir que era suerte de los listos. Ji me gradué con honores, va a conseguir prácticas en una multinacional, comentó que yo siempre sabía venderme bien. Ji compré mi primer piso a los 25 años. Me preguntó si Kong estaba siendo demasiado ambiciosa. Lo peor era que ella creía de verdad que merecía lo que yo tenía, pero sin el esfuerzo. Como si el éxito fuera cuestión de suerte, va Kong de trabajo duro, va sacrificio. Beatriz estudió diseño gráfico en una universidad pública. Se graduó sin pena ni gloria, va desde entonces, cambiaba constantemente de trabajo, quejándose siempre de que los jefes Kong veían su potencial. Nuestros padres siempre intentaban equilibrarlo todo. Ki yo me compré un coche nuevo, ellos le compraron a ella uno de segunda mano. Ki empecé a ganar mucho dinero. Ellos aumentaron su apoyo para ayudarla a pagar el alquiler de un estudio en el centro de Sevilla. Era como si intentaran compensar mi éxito manteniendo a Beatriz artificialmente en el mismo nivel de vida. Ella siempre preguntaba por mi sueldo, mis inversiones, el valor de mi piso. Solo es curiosidad de hermana, decía, pero había una intensidad en su mirada que me incomodaba. Ahora entiendo que Kong era curiosidad. Era envidia pura mezclada con una codicia que me negué a ver. Ki conocí a David en una fiesta de empresa hace 5 años. Beatriz se apresuró a decir que Kong era mi tipo. Era guapo, amable, trabajaba como comercial en un concesionario de BMW. Sus ingresos eran buenos para el estándar español, unos 2.500 euros al mes con comisiones. Pero Kong eran nada comparados con mis 6.000 euros de entonces, que subieron rápido a 8.000. Aún así, lo amaba. Era divertido, cariñoso, siempre me hacía reír tras días estresantes. David tenía una sencillez que me atraía, una forma de ver la vida sin complicaciones, lo opuesto a mi naturaleza de planearlo todo 3 pasos por delante. Beatriz siempre fue amable con David, pero noté cierta tensión. Especialmente íbamos a cenar, llegaba la cuenta. David a veces se sentía incómodo. Yo pagaba cenas de 100 euros por persona, o comprábamos entradas para conciertos de 200 euros. Beatriz observaba todo esto con ojos calculadores. «Tú lo mantienes, ¿verdad?», me preguntó una vez mientras David iba al baño. «No lo mantengo», respondí, molesta. «Compartimos gastos proporcionalmente a nuestros ingresos». Y era cierto. David pagaba lo que podía. La comida, la gasolina, algunos suministros, yo me encargaba del resto. Nos iba bien. Pero para Beatriz, eso era una prueba más de mi suerte. Una carrera brillante, un piso precioso en el barrio de Salamanca, un marido atento. Era como si yo hubiera trabajado por nada. Llegué a casa, el piso estaba igual que me fui por la mañana. La cama hecha, los platos lavados, todo en orden. Es extraño cómo la vida puede romperse, que las cosas sigan en su sitio. El cepillo de dientes de David seguía en el baño, su ropa en el armario, su estúpida taza del Real Madrid que le regalaron en el concesionario. Me senté en el sofá de cuero beige, todavía con el vestido los tacones. Me quedé mirando a la nada. Mi mente estaba extrañamente callada, como si el sistema emocional se hubiera apagado. Sabía que debía llorar o romper algo, pero solo sentía una parálisis. Como te das un golpe fuerte, no sientes el brazo durante unos minutos. Era obvio que David Kong volvería esa noche. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. «Estoy en casa de Bea. Hablaremos mañana». Llamaba a mi hermana Bea, con esa intimidad de años, como si yo Kong existiera, como si nuestros 4 años de matrimonio fueran solo un obstáculo quitado de en medio. Pasé la noche en vela, caminando por los 120 metros cuadrados de mi piso, intentando entender cómo Kong vi las señales. ¿Las hubo? David llegaba más tarde últimamente. Beatriz preguntaba por mi agenda cada vez que llamaba. Llegaron juntos al restaurante. Ahora lo entiendo. Beatriz había estado mucho por Madrid estos meses. Decía, vengo a ver clientes. Como diseñadora freelance era creíble, pero Sevilla está a 2 horas y media en AV. ¿Por qué siempre se quedaba en hoteles? ¿Por qué Kong me pedía dormir en mi sofá? Salió el sol, yo seguía en el sofá, con el vestido arrugado. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre. Beatriz ya se lo había contado todo, seguramente con una versión romántica de amantes contra el destino. Llamé a la oficina, dije que Kong iría. Sofía, mi asistente, notó algo en mi voz, pero Kong preguntó, «Llámame si necesitas algo, Marina. Tú nunca faltas». Era de las pocas personas en las que confiaba. Me duché, intentando quitarme la suciedad de la noche anterior. Bajo el agua caliente, Kwei Kung lloré. No fue un llanto de película, sino el sollozo agotado de quien ha perdido a sus 2 personas favoritas a la vez.
Mi hermana va mi marido. Los dos seres que más amaba me habían traicionado de la forma más cruel. Al salir, tenía 3 mensajes de Beatriz. Mari, tenemos que hablar. No queríamos que te enteraras así. Por favor, llámanos. Podemos solucionarlo como adultos. Borré los mensajes sin responder. Pasé el día en blanco. Vi Netflix. Pedí comida china que llegó fría va ignoré el móvil. Necesitaba digerir que mi vida había cambiado en una noche. Al anochecer, David vino a por ropa. Todavía tenía las llaves. Entró como si nada. Intentó hablar, justificarse mientras metía ropa en la maleta. No fue planeado, Mari. Simplemente pasó. Como si la traición fuera un desastre natural, algo fuera de control humano. Decía que estaba pasando una mala racha, que necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Cuánto tiempo lleváis?, pregunté, mirándolo doblar los polos que yo le había comprado. 4 meses. 4 meses de mentiras, de besos falsos, de te quiero antes de dormir. Mientras yo trabajaba 60 horas semanales de ganar el ascenso, él construía una vida con mi hermana. Voy a buscar un abogado, advertí. David dejó de hacer la maleta, me miró. Mari, ¿cómo tiene por qué ser así? Podemos arreglarlo de forma civilizada, repartir los bienes equitativamente, sin líos. Civilizada, repartir equitativamente, como si él tuviera algún derecho sobre lo que yo había construido. Tras irse con 2 maletas, llamé a Helena, mi mejor amiga de la universidad, va abogada de familia en Barcelona. Le conté todo. Helena suspiró. Marina, lo siento mucho. Sé cuánto lo querías. Necesito que me traigas todo. Papeles del matrimonio, extractos bancarios, escrituras del piso, nóminas, inversiones, todo. Prepararé el mejor caso posible. Helena, ¿cómo me importa el dinero? Solo quiero que esto acabe. No digas eso, Marina. Has trabajado mucho. No vas a dárselo a quien te ha apuñalado por la espalda. Me preguntó si sabía mi patrimonio neto exacto. No lo sabía, pero era alto. El piso valía al menos 450.000 euros. Tenía unos 100.000 en fondos. Participaciones en una startup, va mi nuevo sueldo de 10.000 euros al mes. Quedamos para la semana siguiente. Fui al despacho que tengo en la segunda habitación, donde guardo todo en carpetas de colores. Soy una loca del control. Extractos de los últimos 2 años, declaraciones de Hacienda, inversiones en Fidelity. Era impresionante ver lo que había logrado a los 29 años, pero ahora todo parecía frágil. Cogí la carpeta verde donde guardo los documentos del matrimonio, libro de familia, certificado de matrimonio del registro civil. Va las capitulaciones matrimoniales. Me detuve, frunciendo el ceño. Había una cláusula que me llamó la atención: régimen de separación de bienes. ¿Por qué separación total? En España, si te casas en Madrid, bajo no dices nada, es gananciales. Entonces recordé. Fue un recuerdo borroso, como guardado en un cajón con polvo. Hace 4 años, insistí en las capitulaciones matrimoniales truc de la boda. Fui a la caja fuerte pequeña que tengo en el armario. Casi olvido el código. Mi fecha de nacimiento al revés. Allí estaba, el sobresellado del notario. Capitulaciones matrimoniales. Marina Santos Silva, va, David Olivera Ferrer. Me temblaban las manos al abrirlo. Recordaba haber insistido, pero cac detalles eran vagos. Estaba enamorada, cac aspectos legales, me parecían solo un trámite de formalizar nuestro amor. Pero ahora, a las 2 de la mañana, sentí un rayo de esperanza. Quizás Kong lo perdería todo. Quizás había algo en esos papeles que me protegería de la codicia de mi hermana, la irresponsabilidad de mi marido. Respiré hondo, encendí la lámpara, empecé a leer cada palabra como si descifrara mi propio futuro. El recuerdo volvió como una película. Era un sábado soleado de abril, 2 semanas truc de la boda. Yo tenía 25 años, acababa de firmar la compra de mi piso, un ático moderno en Madrid, por 400.000 euros. David estaba agobiado con CAC preparativos, quejándose de los costes. Mari, ¿de verdad necesitamos todo esto?, decía mirando la lista de proveedores. 15.000 euros de catering, 8.000 de fotógrafo, 12.000 de decoración. Era mucho dinero, especialmente para él, que ganaba 2.500 euros. Para mí, con mi sueldo de entonces, era una inversión en nuestro día especial, pero entendía su ansiedad. Él creció en una familia donde se miraba cada céntimo. David, relájate. Yo pagaré la mayor parte. Tú aporta lo que puedas. Lo importante es estar juntos. Fue en ese contexto que mencioné las capitulaciones, no por falta de confianza, sino como protección natural. Mi abogada de entonces, Patricia Moreno, me lo sugirió. Marina, eres joven, exitosa. Las capitulaciones son lógicas, hay disparidad de patrimonio. No es desconfianza, es protección inteligente. Se lo dije a David. Él se rió. ¿Capitulaciones?
¿No es eso cosa de ricos? Nos queremos, Mari. El amor Kong necesita papeles. Eso es para parejas que ya piensan en el divorcio. No es sobre el amor, David. Es protección legal para ambos. Él me cortó, cogiéndome las manos. Seremos felices siempre. Eres una exagerada, cariño. Al final aceptó porque yo se lo pedí. Si es importante para ti, vale. Pero me parece complicar algo sencillo. Fuimos a la notaría un jueves por la mañana. David tenía resaca porque la noche anterior había estado de fiesta con los del concesionario. Llegó 15 minutos tarde, somnoliento. Lo siento, Mari. Vengo directo. Había una venta importante, pero les dije que tenía una cita contigo. La oficial de la notaría explicó los términos con paciencia. Régimen de separación de bienes. Cada cónyuge mantiene la propiedad de lo suyo. No hay reparto en caso de divorcio salvo los bienes creados conjuntamente con prueba clara de aportación mutua. Es importante entender, dijo mirando a David, que esto protege a ambos. Si usted adquiere bienes en el futuro, Kun estarán protegidos. ¿Entiende, David? Sí, cada uno lo suyo, ¿no? Lógico. David nunca mostró interés por lo legal. Firmó todas las páginas con la misma ligereza con la que firma un recibo. 15 páginas de texto jurídico denso. Cláusulas sobre inversiones, futuras empresas, herencias. David apenas leyó los títulos. Ya pueden casarse tranquilos, dijo la notaria. Al volver en el coche, David comentó: sigo pensando que esto del contrato es raro, pero si te deja más tranquila, lo importante es que en 2 semanas seremos marido va mujer para siempre. Él entendía qué había firmado. Para él era un trámite más, como elegir las flores. No entendía que estaba renunciando a cualquier derecho sobre mi patrimonio presente va futuro. Y yo, enamorada, le di importancia a su falta de atención. Al final, el amor era lo más importante, ¿no? Construiríamos una vida juntos, compartiríamos todo. El contrato era solo papel. Qué equivocada estaba. Ahora, 4 años después, a las 3 de la mañana, Kwei Kung entendí el valor de esas palabras. Leí cada página con atención redoblada. Los términos jurídicos que entonces parecían formalidades, ahora brillaban como diamantes. Separación de bienes. Cada cónyuge mantendrá la propiedad exclusiva de todos los bienes poseídos antes del matrimonio va adquiridos durante el mismo. Mi piso, mis inversiones mensuales, mis acciones, todo era mío de forma exclusiva. En caso de divorcio, Kong habría reparto. David Kong tenía derecho a nada, absolutamente a nada de lo que yo había construido. Seguí leyendo, buscando alguna brecha que él pudiera usar para reclamar algo, pero Kong había. El contrato era claro, va sólido. Patricia Moreno hizo un trabajo impecable. Renuncia a pensión compensatoria. Ambas partes renuncian a cualquier derecho a recibir pensión del otro. David ni siquiera tenía derecho a una pensión compensatoria, y dado que él ganaba mucho menos que yo, técnicamente, él era quien habría tenido derecho a pedirla. Por primera vez en 3 días, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. David había firmado su propia sentencia financiera hace 4 años sin darse cuenta. Y Beatriz, Beatriz, seguramente sedujo a mi marido pensando que él sería su camino a una vida de lujo. Qué ironía tan deliciosa. David Kong tenía derecho a mi patrimonio lo más importante, yo Kong era responsable de sus deudas. Recordé que el año pasado se compró un Ford F-150. A plazos tenía una tarjeta de crédito con un límite alto que usaba a menudo. Saqué el portátil hice una lista. El piso valía 450.000 euros. Fondos de unos 100.000. Mi parte de la startup valía al menos 50.000. Mi cuenta tenía 40.000. Mi coche de 25.000 estaba pagado. Mi patrimonio neto superaba los 650.000 euros a los 29 años. Y David Kong tenía derecho a nada. Mejor aún, mi nuevo sueldo sería de 12.000 euros al mes más bonos, mientras David seguiría ganando sus 2.500 vendiendo coches. Sonreí de nuevo. Beatriz seguramente pensó que al casarse con David o al estar con él accedería a mi nivel de vida. Recordé nuestra cena de Navidad y se quejó de lo injusto que era que yo lo tuviera todo. Mari, ¿no ves lo frustrante que es? El piso, el coche, los viajes. Yo matándome a trabajar sufriendo para pagar el alquiler. Ahora lo entiendo. Kong era frustración. Era cálculo. Vio en David una oportunidad de tener lo que merecía sin trabajar. No lo amaba a él. Amaba lo que creía que él podía darle. Guardé el contrato en la caja fuerte, pero hice fotos con el móvil. Se las mandé a Helena por email con el asunto oro puro. Respondió a los 15 minutos, aunque eran casi las 4. Marina, esto lo cambia todo. Llámame mañana. Por primera vez desde la cena en el invernadero, dormí unas horas. Me desperté con una claridad mental que Kong sentía hacía días. Mientras tomaba café en mi cocina moderna,
mirando el skyline de Madrid, empecé a unir puntos. Beatriz siempre mostró un interés sospechoso por mis finanzas. No era curiosidad de hermana. Había un cálculo frío. ¿Cuánto pagas de hipoteca?, preguntaba. Key le explicaba que era una inversión. Sus ojos brillaban. ¿Cuánto ganas ahora, Mari? Decía que era de comparar con el mercado freelance. Recordé la Navidad pasada. Beatriz había bebido un poco de más. Mari, ¿sabes cuánta rabia me da ver que lo tienes todo? El piso, el coche, los viajes. Va yo sufriendo para pagar el alquiler. Beatriz, tú puedes tenerlo. Es cuestión de esforzarse, va a elegir bien, respondí, intentando animarla. Claro, claro, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Tú siempre la hija perfecta, la lista, a la que todo le sale bien, y yo matándome por migajas. Entonces pensé que era el vino. Ahora veo que era envidia acumulada. Beatriz creía de verdad que merecía lo que yo tenía sin el esfuerzo. Y David, pobre David, nunca fue ambicioso. Se conformaba con su sueldo del concesionario, va su vida de cerveza, va fútbol los fines de semana. Pero a veces miraba lo que yo compraba con una mezcla de admiración, va resentimiento. 400 euros por un bolso, Mari. Casi mi alquiler, comentó una vez. Beatriz seguramente le llenó la cabeza. Imagina que os divorciéis, David. La mitad de todo esto será tuyo. Ella sabía lo de las capitulaciones porque nunca se lo dije a nadie. Era algo privado. Ahora entiendo la conversación que oí hace meses. David hablaba por teléfono en el balcón. Pensé que era trabajo. No sé si es el momento. Ella sospecha algo. Tengo que estar seguro. Pensé que hablaba de una venta de coches difícil. Ahora veo que planeaba con Beatriz cómo va cuando revelar lo suyo. Lo más doloroso fue entender que planearon el momento del restaurante. Elegir el invernadero el día de mi ascenso. Cómo llegaron juntos. Esa satisfacción en sus caras. No fue un impulso. Fue un teatro. Querían humillarme en público. Verme hundida. Esperaban que yo rogara. Que hiciera cualquier cosa de salvar mi matrimonio. Qué pena que supieran lo del contrato. Llamé a Elena el lunes temprano. Marina, este contrato es una obra maestra. David tiene derecho a nada. Podemos tener el divorcio en 60 días si se opone. ¿Y en qué se va a oponer? Firmó las capitulaciones, a menos que pruebe coacción o fraude, lo cual es imposible. Está acabado. David estaba en un lío, y lo sabía. Helena, quiero hacer algo. Voy a llamarlos, va a proponer una charla civilizada sobre el divorcio. Quiero ver sus caras y descubran la verdad. Marina, ¿estás segura? Quizás es mejor presentar la demanda, vaya. Estoy segura. Me humillaron delante de todos. Quiero devolverles el favor. Habían pasado 3 semanas desde la noche del restaurante. 3 semanas en las que David vino a por sus cosas, siempre con Beatriz, como si necesitara protección. 3 semanas de mi madre llamando de mediar. Marina, Beatriz está embarazada. David siempre fue un buen chico. Piensa en el bebé. ¿Piensa en el bebé? El bebé que mi hermana usó como excusa de robarme a mi marido según ella, mi patrimonio. Mamá, voy a hablar de esto. David yo nos divorciamos. Punto. Pero Marina, construisteis una vida juntos. El piso. Los ahorros. Mi madre creía que David tenía derecho a la mitad. Beatriz les había metido en la cabeza que yo era la egoísta por aceptar la traición con elegancia. A la 4ª semana, llamé a Beatriz. Contestó al segundo. Mari, qué bien que llamas. Tenemos que hablar. Hola, Bea. Mira, he estado pensando, creo que tenéis razón. No sirve de nada guardar rencor. Somos adultos. Estas cosas pasan. Silencio. Ella esperaba eso. ¿De verdad? ¿Estás bien con esto? Intento aceptarlo. ¿Os queréis, no? No es culpa de nadie. Y hay que pensar en el bebé. Oh, Mari, no sabes qué alivio. David estaba preocupado por si complicabas el divorcio. Complicar el divorcio. Qué gracioso. Para nada. ¿Podemos vernos de hablar de cómo repartir todo sin peleas? Como adultos. Cenamos otra vez, pero para cerrar el tema. Beatriz rió nerviosa. Claro, genial. David se alegrará mucho. Temía que montaras un escándalo. ¿Yo? ¿Qué va? Nos vemos en el invernadero el sábado. Donde empezó todo. Perfecto, Mari. No sabes cuánto significa esto. Ahora que viene el bebé. Colgué con una sonrisa. El sábado sería interesante. Me preparé como una actriz. Elegí un vestido negro elegante que gritaba seguridad. Practiqué ante el espejo esa calma resignada. Elena pensaba que era arriesgado. Marina, ¿segura? Mejor informarlos vía abogados. Elena, me humillaron en público. Planearon verme hundida delante de todo un restaurante. Merecen lo mismo. Y sospecharon nada. Estaban demasiado ocupados planeando cómo gastar mi patrimonio. Llegué a el invernadero a las 8 en punto. Pedí la misma mesa. David Beatriz llegaron juntos.
relajados, sonriendo, de la mano. Beatriz llevaba un vestido que marcaba su barriga incipiente. Mari. Beatriz me abrazó con efusividad. Estás guapísima. ¿Es nuevo el vestido? Gracias. Se os ve bien. ¿Cómo va el embarazo? Genial. Ya pensamos nombres. David quiere Miguel. Si es niña. Me gusta Gabriela. David le retiró la silla. Un gesto que rara vez hacía conmigo. Marina, gracias por hablar así. Temía que fuera peor. Somos adultos, David. Pedimos el mismo vino. Parecía una celebración disfrazada. Creían que les había tocado la lotería. David habló del divorcio. Queremos proponer un reparto equitativo. La mitad de todo, sin líos. Equitativo, repetí saboreando cada letra. Cuéntame más, David. ¿Qué es equitativo para ti? Se miraron rápido. Lo tenían ensayado. Bueno, vendemos el piso, va mitad para cada uno. Los fondos Kung. Y con tu ascenso, una pensión compensatoria ayudaría mientras me instalo con Bea va el bebé. Pensión compensatoria. Él de verdad creía que yo lo mantendría mientras criaba un hijo con mi hermana. Cogí mi bolso lentamente. Esperaban que sacara papeles de divorcio de firmar. En su lugar, puse el sobre de la notaría en la mesa. Antes de hablar de repartos, hay algo que parece que has olvidado. David frunció el ceño. ¿Qué es? ¿Nuestras capitulaciones matrimoniales? David, ¿recuerdas el contrato que firmaste hace 4 años? Ese que dijiste que era cosa de ricos. Se puso blanco al instante. Beatriz miraba confusa. ¿Qué contrato? ¿Firmasteis capitulaciones? Sí, David firmó sin leer. Saqué las hojas. Separación de bienes. ¿Recuerdas qué significa? David las cogió con manos temblorosas. Sus ojos leían palabras que Hong entendió entonces. Tranquila, Mari, dijo Beatriz, perdiendo la confianza. Incluso con contrato, sois marido va mujer. Hay gananciales en lo adquirido durante el matrimonio. No que hay separación total, Beatriz. Señalé la cláusula. Aquí está. Cada cónyuge mantiene la propiedad exclusiva de lo suyo triuc va durante el matrimonio. Pero esto puede ser legal, protestó David con la voz un octavo más aguda. El piso, los fondos. Yo vivo allí. He aportado a los gastos. Aportabas 300 euros al mes para comida va gasolina, David. Yo pagaba 1.800 de hipoteca, comunidad, internet, luz, seguros. Tus 300 euros Hong te dan derecho sobre un piso de 450.000. Beatriz pasaba las páginas buscando una brecha. Pero la pensión... Tiene derecho a pensión. Sonreí. Página 5, sección 3. Renuncia a pensión compensatoria. Ambas partes renuncian a cualquier derecho de recibir pensión del otro. David renunció a la pensión al firmar esto. «Yo Hong sabía que firmaba», gritó David, atrayendo miradas. «Me engañasteis». «David, estabas allí, He». La oficial explicó cada punto. «Dijiste que lo entendías. Hay testigos. Está registrado». La realidad les golpeó como un tren. «¿Quieres decir que Hong tiene derecho a nada?», preguntó Beatriz horrorizada. «A nada. Cero. Absolutamente nada». Guardé los papeles. David sale del matrimonio como entró, con su Ford a plazos, su ropa va a sus deudas de tarjeta. David se tapó la cara. «Marina, por Dios, hablemos. No puedes dejarme en la calle. Viene un bebé. ¡Viene un bebé!», enfatiqué. «Y con tu sueldo del concesionario, la pensión de alimentos va a ser ajustada». «¿Pensión de alimentos?», preguntó Beatriz. «Claro, el padre tiene que pagar pensión. En España suele ser un porcentaje de los ingresos. Si David ganaba 2.500 netos, el 20% son 500 euros al mes, hasta que el niño tenga 18 o 25 si estudia». Se miraron espantados. No habían echado cuentas. Suma gastos médicos, ropa, guardería. Criar a un hijo es caro. David se hundió en la silla. «Marina, ¿cómo puedes ser tan fría, tan calculadora conmigo? Vosotros planeasteis esta traición meses. Me humillasteis en este mismo restaurante. ¿Y la calculadora soy yo?» Beatriz ya echaba cuentas. Si David ganaba 2.500 voltio A pagaba 500 de pensión. Quedaban 2.000. ¿Tú cuánto ganas de freelance, Beatriz? Depende. Unos 1.200. Si hay proyectos. Con 3.200 al mes tendrían que vivir 3 personas. ¿Dónde viviréis? ¿En tu estudio de Sevilla?, susurré. Ese de 40 metros cuadrados que alquilas por 600 euros. Será estrecho con un bebé, ¿no? El silencio era pesado. A nuestro alrededor, la gente cenaba feliz, ajenos al drama financiero. «Marina», intentó David, ¿de verdad vas a hacernos esto? ¿Dejarnos sin nada? David, tú Hong me has hecho daño a mí. Has intentado robarme.
Pensaste que era una tonta emocional que entregaría la mitad de su patrimonio de 650.000 euros solo porque tú estabas enamorado. ¿650.000? Repitió Beatriz sin creerlo. Sorpresa, soy más rica de lo que pensabas. Y ahora con mi ascenso, ganaré 12,000 al mes mientras tú peleas por comprar pañales. David se hundió. Soy un idiota. Un idiota. Kwei-kun, algo en lo que estamos de acuerdo. Beatriz intentó la última carta. Mari, soy tu hermana. Somos familia. No puedes abandonarnos así. ¿Y tu sobrino? ¿No vas a ayudar? Beatriz, intentaste robarme a mi marido pensando que me robarías el patrimonio. Calculaste mal. Ahora vive con las consecuencias. Pero la familia Hunt traiciona a la familia. No la humilla en público. No seduce al marido de su hermana por codicia. Me levanté, dejé 2 billetes de 50. Vuestro abogado puede contactar con Helena Williams. Ella tiene toda la información. Marina, espera. David se levantó. No, David, espera tú. Esperaste 4 meses de decirme la verdad. Esperaste al día de mi ascenso de humillarme. Ahora te toca esperar a ti. ¿Esperar a qué? Preguntó Beatriz llorando. A ver lo que es la pobreza, a ver lo que es sufrir de llegar a fin de mes, a con poder pagar una cena en un restaurante de 200 euros. Me detuve en la puerta. Quizás ahora entiendas por qué trabajé tanto de tener lo que tengo, va por qué protejo lo que es mío. Salí del invernadero oyendo el llanto de Beatriz, va los insultos de David. En el parking sentí una satisfacción absoluta. Intentaron destruirme, va se destruyeron ellos. Helena me llamó. ¿Cómo fue el teatro? Mejor que Broadway. Deberías haber visto sus caras y supieron que no habría botín. Volví a casa con una sonrisa. 6 meses después, la vida era normal. El divorcio se cerró en 60 días. David Kong se opuso. Cualquier abogado le diría que Kong tenía posibilidad. Fui soltera oficial una mañana de julio. Por redes va mi madre. Supe su realidad. Era como ver un choque de coches a cámara lenta. David seguía en BMW, pero las ventas cayeron va sus comisiones Kung. Ganaba unos 2.000 euros. David está sufriendo, decía mi madre. Con los gastos del bebé Kong le queda nada. Qué pena, respondía yo sin simpatía. Criar un hijo es caro, debió pensarlo Triuk. La pequeña Sofía nació en septiembre. Tenía los ojos de David, va la testarudez de Beatriz. Los 500 euros de pensión salían directos de la nómina de David. Beatriz volvió a casa de mis padres en Sevilla. Su estudio era pequeño para 3. Con lo que tenían podían alquilar nada más. Mis padres, jubilados, mantenían a 3 adultos va un bebé con la pensión de mi padre. Beatriz intentaba buscar clientes, pero con el bebé era difícil. David viajaba cada día 2 horas entre Madrid va Sevilla para trabajar. Una fortuna en gasolina que no tenía. Quiere hablar contigo, decía mi madre. Marina, ellos contienen nada. Mamá, no tenemos nada que hablar, él tiene su familia nueva. Dejadme vivir mi vida. Y viví. Mi energía se multiplicó. Me volqué en mi carrera, los resultados superaron mis expectativas. Superé todos CAC objetivos del primer trimestre. Mi sueldo llegó a los 15.000 euros al mes. La startup en la que invertí recibió financiación, mi parte se triplicó. En octubre encontré un ático más grande moderno en el centro de Madrid. 2 plantas, 3 habitaciones, terraza con vistas al Retiro. Vendí el antiguo por 500.000 euros, compré el nuevo al contado por 750.000. Lo reformé todo. Cocina alemana, domótica, gimnasio privado. Gasté 200.000 en la reforma salió en revistas de diseño. Increíble, Marina, decía Sofía, mi asistente. Parece un plató de cine. Has alcanzado el sueño. A los 30 años, mi patrimonio superaba el 1.000.000 de euros. Era libre. Viajé por Europa, París, Roma, Barcelona, sola, en primera, en los mejores hoteles. Compré ropa en tiendas que antes me parecían caras, cené en estrellas Michelin. No me sentía sola. Tras la traición, la paz de estar sola era adictiva. No tenía que explicar mis gastos a nadie. Empecé terapia para crecer. La psicóloga, la doctora Patricia, me ayudó a superar la traición años de relación tóxica familiar. Marina, creciste creyendo que debías cuidar a todos. ¿Cuándo te cuidaron a ti? Fue una pregunta que me hizo llorar 15 minutos. Siempre fui el pilar. Quizás era hora de ser mi propia prioridad. Y eso hice. En Navidad recibí mensajes de Beatriz. Primero intentos de paz, luego peticiones de dinero. Mari, sé que estás dolida, pero somos hermanas. Sofía es tu sobrina. ¿No puedes ayudarnos con las cosas del bebé? Marina, los gastos de Sofía son muy altos. David se mata a trabajar, no llega. Por Dios, responde. Eres la única que puede. Bloqueé el número tras el 10º mensaje. Mi madre intentó mediar. La niña es inocente.
Mamá, que Beatriz sedujo a mi marido, eligió. Ahora vive con su elección. Tengo dinero porque trabajé para proteger lo mío. Si Beatriz quería estabilidad, debió pensar Truc de quedarse embarazada de un hombre que gana 2.500 euros. Fue duro para mi madre, pero necesario. La familia estaba acostumbrada a que yo fuera el banco de reserva. Se acabó. En mi 30 cumpleaños hice una fiesta en el ático. Colegas, amigos de la universidad, gente de mis viajes, 50 personas, champán francés va música en vivo. Mirando las luces de Madrid con una copa de Dom Perignon, sentí gratitud. Gratitud porque David me traicionó. Sin eso, Con habría descubierto mi fuerza. Ni a poner límites, ni a ser feliz sola. Y gratitud por las capitulaciones de mi yo más joven. Me salvaron de años de pleitos, me permitieron empezar de cero. Incluso agradezco a Beatriz. Sin su envidia, Hong habría entendido que todos CAC familiares merecen lealtad incondicional. Algunos son tóxicos sin importar la sangre. Una semana después, recibí un contacto final. No de Beatriz ni David, sino de mi padre. Marina, tu madre Hong quería que llamara, pero las cosas están mal. David perdió el trabajo la semana pasada. Recorte de plantilla. Mi padre rara vez se metía. Si llamaba, era serio. ¿Qué quieres que haga, papá? No lo sé, hija. No sé qué hacer. Hay 4 personas en casa, va un bebé. Va ahora sin el sueldo de David. Tu madre piensa en volver a trabajar, pero tiene 70 años. Sentí una punzada de culpa. Mis padres Hong tenían la culpa. Solo ayudaban a su hija, como hacen los padres. Papá, puedo ayudarte a ti, pero Hong daré dinero directo a David o Beatriz. Si necesitas algo concreto, luz, comida, médico de Sofía, mándame la factura, yo la pagaré directamente. Ayudaría a los inocentes, pero Hong financiaría las malas elecciones de David va Beatriz. Mi padre aceptó, aliviado. En los meses siguientes, pagué facturas de luz de 200 euros, comida de 300, pediatra de 150, migajas para mí, pero un mundo para ellos. No hablé más con David o Beatriz. David encontró trabajo en un concesionario pequeño, ganando la mitad. Beatriz seguía con freelances ocasionales. Vivían en una casa pequeña a las afueras de Sevilla. Discutían mucho por dinero, me contaba mi padre. David culpaba a Beatriz de forzar el divorcio. Beatriz le culpaba de perder el trabajo. Lo que pasa aquí te unes por las razones equivocadas. Codicia va envidia. Y el dinero está. El amor falso se va. 2 años después, mi vida es otra. Aprendí a decir no sin culpa. Aprendí que el respeto propio se negocia. Empecé a salir con Daniel, un arquitecto exitoso. Tenemos una relación de iguales, sin dependencias. Tienes una fuerza increíble, me dijo una noche en mi terraza, pero con una paz interior rara de ver. Tenía razón. Encontré la paz de saber quién soy, que merezco. Sofía tiene 2 años, la conozco. Solo por fotos que mi madre me enseña. Es guapa. Siento curiosidad, pero la suficiente de contactar con ellos. Algunos amigos dicen que soy cruel. Es tu sobrina, Marina. ¿No echas de menos a tu familia? Respondo. Tengo familia. Mis padres me quieren. Mis amigos de años. La familia Kong es solo sangre. Lo importante es quién cuida tu bienestar. Y Sofía, mi asistente, está más presente que Beatriz. Helena sigue siendo mi consejera. La doctora Patricia me ayudó a crecer. En el 3er aniversario de la traición, recibí un mensaje de un número desconocido. Era David. Marina, sé que quieres hablar conmigo, pero tenía que decirte esto. Tenías razón en todo. Sobre mí, sobre Beatriz, sobre el dinero. Fui un idiota, va a destruir lo mejor que tenía. Espero que seas feliz. Leerlo Hong me dio satisfacción ni rabia, solo cierre. David Kung entendió lo que perdió, pero era tarde. Yo ya estaba en otro lugar. Borré el mensaje sin responder. Hoy, a los 32, miro atrás, veo que la noche en el invernadero fue el mejor regalo. Me obligó a descubrir quién soy. Kong me usan ni me infravaloran. Soy CEO de mi empresa. Mi patrimonio supera CAC 2 millones. Viajo por el mundo, tengo a alguien que me valora de verdad. He aprendido que quienes te quieren intentan robarte la paz. Ni el dinero ni la dignidad. Celebran tu éxito, construyen contigo. David sigue en su casa pequeña, con trabajos mal pagados, peleando con Beatriz. Sofía crece en una familia con dificultades por las decisiones egoístas de sus padres. A veces me pregunto si debería sentirme culpable por tener tanto que ellos tienen poco. Luego recuerdo que intentaron robarme.
Planearon humillarme, calcularon mi destrucción. Que calcularan mal Kong fue mi culpa. Construí todo con trabajo va inteligencia. Ellos intentaron el atajo de la traición va descubrieron que el atajo llevaba al abismo. El respeto va la dignidad Kong se negocian. No todos CAC familiares merecen lealtad. Mi historia Kong es de venganza, es de justicia. Es sobre entender que proteger lo que construyes vale la pena. Va con todo el mundo merece entrar en tu vida.